Vale, eh, voy a hacer un breve resumen de lo que hicimos en la sesión pasada. Nos preguntamos, recordemos que en la sesión antepasada, Carlos probó que toda álgebra atómica y completa eh, es isomorfa a una álgebra potencia, y en particular la potencia que poníamos era la potencia de los átomos de B. Entonces nos preguntamos, ¿qué onda? ¿Queremos hacer esto en general? ¿Queremos agarrar cualquier álgebra de Boole, una álgebra arbitraria, no necesariamente atómica ni necesariamente completa, y queremos algo parecido a un isomorfismo? Recordemos que un isomorfismo es un morfismo de álgebras de Boole, que además es inyectivo y supra. Que sea Entonces, ¿por qué pedimos tres cosas, no? ¿Por qué queremos dar una función que cumpla tres cosas? Que sea morfismo es que preserva la estructura, y la estructura, recordemos que eran las operaciones. Que sea inyectivo es que dibuja y no sobrepone cosas. Como que la misma definición de inyectividad te dice que no estás combinando cosas y que estás separando cosas que están separadas inicialmente. Y que sea supra es, no sé, yo lo pienso como que va a cubrir todo el espacio en el codominio. Entonces, no quiero decir que algo sea mejor que otro, pero queremos hacer algo parecido, ¿no? Aquí quitamos que sea atómica y quitamos que sea completa, y queremos un morfismo, o queremos, bueno, vamos a quitar algo de aquí. Entonces, inicialmente siempre vamos a querer que sea morfismo, ¿no? ¿Para qué damos una función a dos álgebras de Boole que no me van a mantener la estructura? Entonces, morfismo se va a quedar. Y yo creo que en este caso la inyectividad es un poquito más fuerte en cuanto se trata de estructuras, al menos para lo que queremos hoy, porque lo que queremos hoy es representar una álgebra de Boole eh, arbitraria en otra álgebra de Boole, que va a ser una álgebra de Boole potencia. Entonces vamos a intentar buscar esto. Chance no vamos a encontrar la superioridad, pero vamos a buscar construir un morfismo que sea inyectivo. O a veces esto se suele decir que sea un encaje, ¿no? Entonces vamos a intentar encajar al álgebra de Boole en una álgebra potencia. Ayer estábamos haciendo las cuentitas y proponíamos morfismos, ¿no? La forma más natural de definir morfismos, y, y nos dimos cuenta que teníamos varias necesidades, ¿no? Y generalmente cuando definíamos una función que más o menos tenía sentido respecto al orden o respecto a un conjunto, esta función casi siempre me iba a cumplir, bueno, casi siempre cuando la definíamos de una forma clara. Si denotamos por eta, bueno, aquí en esta sesión lo voy a denotar eta en cero, el cero de una álgebra de Boole. Vamos a definir aquí por aquí una función. Entonces, como queríamos encontrar cómo definir a X, qué conjunto X estamos buscando, tal que exista un morfismo eta que sea inyectivo, entonces nos dimos cuenta que es muy fácil que suceda que al cero me lo manda al cero, es decir, al vacío. Al uno del álgebra de Boole B me lo manda al uno del álgebra de Boole potencia, que es el total. También vimos que no era muy difícil que para todo A y B abriera el ínfimo, es lo mismo que aquí hay una intersección, y donde había problemas era en que abriera supremos, y también había problemas en que, a ver, esto que abriera supremo significa que se acaba esta unión. También notamos que había problemas en los complementos, ¿no? No siempre estas dos últimas igualdades que estoy escribiendo iban a suceder. Y nos dimos cuenta que para que estas tres estuvieran así de entrada, necesitábamos el concepto de filtro. Y ya después nos dimos como qué nos querían decir estas. Recordemos que un morfismo de álgebra de Boole, de álgebras de Boole, es una función entre dos álgebras, digamos f, tal que abre ínfimos. Esto quiere decir que si aquí está el ínfimo de A y B evaluado en F, esto me lo manda al otro ínfimo a la álgebra de Boole del codominio. Entonces esto significa que habrá ínfimos, análogo para supremos y análogo para complementos. Es decir, F evaluado en el complemento va a ser el complemento de F de A. Bueno, esto nada más es recordatorio de que es un morfismo de álgebras de Boole. Entonces, ayer como que nos tardamos un poco, pero llegamos al concepto de filtro. Dada una álgebra P, bueno, una álgebra de Boole, esto significa que B está en Bu, F un subconjunto de la álgebra de B, del álgebra B, decimos que F es un filtro si cumplía las tres siguientes propiedades.
el 1 estaba en F y el 0 no estaba en F. Para cualesquiera dos elementos de F, su ínfimo está en F. Y para todo elemento de F, si te agarras a alguien en el álgebra de Boole tal que es más grande que el elemento A en F, entonces B está en F. Estos axiomas o propiedades podrían parecer un poco artificiales al inicio, pero podríamos describirlo que un filtro es un criterio que te dice quién es grande y quién no es grande en el álgebra de Boole. Por ejemplo, 0, que es como lo más pequeño, nunca va a estar en un filtro, es decir, nunca va a ser grande. Claramente el 1 siempre es grande, y esto te quiere decir que si dos elementos son grandes, son tan grandes que su ínfimo va a seguir siendo grande. Y la tercera es igual, ¿no? Si un elemento es grande, es decir, un elemento está en el filtro, y existe otro elemento B en el álgebra de Boole, tal que es mayor o igual que tu elemento grande, entonces también B va a ser alguien grande, es decir, será un elemento de F. Ayer decíamos este dibujito un poco informal, donde pensamos a un filtro como un filtro de café, o cualquier filtro en general. ¿Y qué hacía el filtro? Le pasábamos todo el álgebra de Boole, bueno, mejor dicho, todos los elementos del álgebra de Boole, y te sacaba los pequeñitos. Los pequeñitos te los dejaba pasar, y aquí filtraba los que estaban grandes, los cachos grandes. Por ejemplo, aquí estaba el 1. Entonces, todo lo que se quedaba dentro era el filtro, ¿no? Probamos varias cosas de los filtros y dimos ejemplos, así que las voy a mencionar rápido las cosas que probamos. Dada B un álgebra de Boole y una familia FI de FIs con I en un conjunto de índices, probamos que la intersección de esta familia, la intersección de estos filtros, terminaría siendo filtro. Entonces esto nos recordaba que intersección de subespacios vectoriales era un subespacio vectorial, y algo nos preguntábamos qué onda con la unión. La unión, recordemos que tampoco no se porta bien con los subespacios vectoriales, es decir, unión de subespacio vectorial no va a ser subespacio vectorial necesariamente, y lo arreglábamos aquí en los filtros, ¿no? No necesariamente la unión de filtros va a ser filtro, lo que sí es que unión de una cadena de filtros. ¿Qué significa que es una cadena? Lo voy a escribir. Dada B un álgebra de Boole, y a este conjunto le voy a poner nombre, C igual al conjunto de FI con I en I. Esta es una familia de filtros de B, ¿no? Entonces, si te agarras esta familia de filtros tal que para cualesquiera dos índices, o en otras palabras, para cualesquiera dos filtros, se pueden comparar entre sí por medio de la contención. Es decir, para cualesquiera dos índices, el filtro FI está contenido en el filtro FJ, o el filtro FJ está contenido en FI. Esta era como nuestra hipótesis de qué cumplían esta familia de filtros. Esto puede pensarse que como que forman un orden lineal, ¿no? Cualesquiera dos los puedes comparar. Si esta familia cumplía esto, entonces su unión es filtro. Recordemos que esto, en otras palabras, esta última condición se dice que C es cadena, porque todos los puedes poner uno detrás de otro, ¿no? Cualesquiera dos, FI y FJ, los puedes poner o así, donde esta flechita es una contención, o así. Entonces vas haciendo tu cadenita de filtros. Entonces esto fue lo que ayer probamos, que intersección arbitraria de filtros es filtro y unión de una cadena de filtros es filtro. Muy bien, ¿qué otra cosa probamos? Notamos que la manera natural de definir, si aquí poníamos X en esta conversación, como el conjunto de todos los filtros, es decir, los Fs, X va a ser los F subconjuntos del álgebra, tales que F es filtro, y va a ser muy fácil probar esto. ¿Quién es Z? A ver, voy a escribir todo con cuidado. Aquí lo voy a escribir arriba. Entonces, si definimos a X de esta forma y a eta, a su evaluación, en un elemento A del álgebra de Boole, lo definimos como todos los filtros, es decir, todos los elementos de X tales que A está en F, a un elemento A lo íbamos a mandar a todos los filtros, tales que A fuera un elemento de ese filtro. Si así definíamos esta eta, íbamos a ver que se iban a cumplir muy fácil estas tres primeras propiedades. Sin embargo, estas dos no.
y es que necesitábamos que nuestros filtros fueran suficientemente fuertes para que nos dieran contenciones que no siempre se iban a dar. Y es que, por ejemplo, en el punto 4, si intentamos hacer la doble contención, que ayer lo hicimos, llega un momento donde nos atarábamos porque si un elemento un elemento C es menor o igual que el supremo de 2A y B, queríamos concluir que fuera menor o igual que alguno de ellos, ¿no? Es como, sí, entonces nos atoramos en este punto, el regreso siempre se iba a dar, pero como que cuando llegaba un momento en el que pedíamos que si C es menor o igual que A supremo B, entonces necesitábamos concluir esto, lo cual no siempre era verdadero, porque pues aquí un dibujito, el mismo dibujito de ayer, puede suceder que C está así en el álgebra de Boole, pero A esté por acá y B esté por acá, entonces no se va a dar que C es menor o igual que alguno de ellos dos. En particular va a ser mayor o igual en este dibujito. Entonces como que nos quedábamos tristes de que sí, los filtros nos iban a dar muy fácil la definición, estas tres primeras condiciones de morfismo de álgebras, o al menos lo que deberían cumplir, pero no nos bastaba. Entonces no nos desmotivamos y dijimos, ok, vamos a seguir estudiando los filtros. Y por ahí probamos dos teoremas. Si se dan cuenta, un filtro es una subestructura tal que es cerrada bajo ínfimos, esa es la condición 2, y es cerrada por el orden. Entonces, pues definimos los dos siguientes conjuntos, tal que proposición, no, esta era una definición, ¿no? Dado un álgebra de Boole B y un subconjunto A del álgebra de Boole, ayer definimos la cerradura de A como todos los posibles ínfimos que puedes hacer con elementos de A. Ínfimos finitos, ¿no? Es el ínfimo de A1 hasta AN, tales que todos ellos sean elementos de A. Entonces, este conjunto se puede ver tal que si tu álgebra de Boole es así, y así tienes tu conjunto A, cerrarlo por ínfimos es, te agarras cualquier número finito de A's hasta cualquier número finito de A's, sacas su ínfimo y se lo agregas al... Uy, creo que borré mi pizarrón. Pero bueno, no importa. Voy a utilizar el de ayer para ver lo que ya habíamos probado. Miren, aquí está dibujado lo que les estaba contando. A era cerrar con ínfimos finitos y A cerradura. Y A flechita era, lo definíamos como, lo voy a escribir para que no se vea tan artificial. Dado A un subconjunto arbitrario de un álgebra de Boole, lo definíamos como los B's en el álgebra, tales que existe un elemento en nuestro conjunto A, tal que ese elemento es mayor o igual que nuestro elemento A. Es decir, A es menor o igual que B. Entonces, si se dan cuenta, sacar cerraduras es fijarte como los que están abajo, porque está sacando ínfimos. Y sacar flechita es fijarte en todos los que están por arriba. Entonces, lo que queríamos es que este fuera filtro. Dado cualquier conjunto A, al hacer estas dos operaciones, que es primero sacar cerradura y después sacar esta flechita, queríamos que esto fuera filtro, pero esto no siempre iba a suceder. ¿Por qué? Que necesitábamos que cumpliera tres condiciones. Entonces aquí estaban las tres condiciones hasta arriba, estaban las tres condiciones. Que el 1 esté, el 0 no esté, sea cerrado bajo ínfimos y sea cerrado bajo el mayor igual. Muy bien. Entonces vimos que... Perdonen por el ruido. Que la condición 2 de que sea cerrado bajo ínfimos y la condición 3 de que sea cerrado bajo el mayor igual, te la iba a dar muy fácil. ¿Por qué? Porque al hacer esto cierras bajo ínfimos, es decir, la línea. Pero al hacer la flechita ya cierras bajo mayor igual. El problema es, siempre vamos a poder decir que el 0 no será un elemento de cerradura y luego flechita. Nuestro contraejemplo era este. Tómate A igual al conjunto que tiene a un elemento A y un elemento no A. Entonces, notemos que si sacamos una intersección finita muy simple, que es sacar A ínfimo no A, entonces esto iba a ser igual a 0 y esto iba a terminar
estando por definición, ya que es un ínfimo de 2, en particular es un ínfimo finito, esto iba a terminar estando en esto, que es la cerradura de A, y va a estar por lo tanto, en este conjunto. Entonces, pues de entrada este no iba a ser filtro. Entonces el problema se daba al hacer estas intersecciones finitas. El problema es qué tal si por algún caso del destino cero terminaba aquí. Entonces, evidentemente, este no iba a ser filtro. Si cero estaba en la cerradura del conjunto A, entonces a pesar de que le saques la flechita para arriba, esto ya nunca iba a ser filtro. ¿Y qué pasa? ¿Qué debe de suceder para que cero esté en la cerradura de A? Pues debe de suceder que el cero sea igual a un ínfimo finito. Y lo cual motivaba la siguiente definición, que era la PIF. Aquí estaba escrito todo. Dado un álgebra de Boole y un subconjunto A del álgebra de Boole, decimos que tiene la PIF, que es la propiedad que estamos buscando para que esta construcción termine siendo filtro. Decimos que tiene la PIF y esta era una abreviación de propiedad de intersección finita, haciendo analogía de que un ínfimo es algo así como una intersección. Entonces, si tiene la PIF, es tal que para cualquier n elementos del álgebra, si sacas su ínfimo, nunca vas a terminar en el cero. La PIF es algo que dice que cuando haces esta cerradura, cero no va a estar en esa cerradura. Entonces, el conjunto que habíamos definido, observamos que no tiene la PIF. Entonces, para familiarizarnos con esto de la PIF, demostramos ahí, creo que nada más demostramos una cosa, y es que para cualquier conjunto A, subconjunto de un álgebra de Boole, si A es tal que A tiene la PIF por hipótesis, entonces si te agarras cualquier elemento del álgebra de Boole, es decir, si B está en B grandota, entonces lo que demostramos es que A unión B o A unión B tiene la PIF o A unión complemento de B tiene la PIF. Esto fue lo que ayer demostramos y fue lo último. Y otra cosa que demostramos, muy importante, creo que esto lo que voy a decir lo demostramos antes de aquí, es que cuando estábamos haciendo las cuentitas que necesitábamos para que un filtro fuera tal que cumplía que esa cosa era un morfismo, es decir, nos estábamos fijando, eh, recordemos quién es X, son todos los Fs tales que F es filtro. Entonces, lo que pasaba es que no siempre se iba a dar que la eta que habíamos definido anteriormente iba a ser un morfismo. Entonces, encontramos que para ser morfismo necesitaba cumplir dos cosas. Siempre que el supremo estuviera en el filtro, esto pasara sí y solo sí, alguno de ellos dos está en el filtro. Entonces, esta es una propiedad que vimos que necesitábamos para que se diera rápido que eso fuera morfismo y que para todo B, siempre que B estuviera en el filtro, esto pasará sí y solo sí, el complemento de B no está en el filtro, ¿vale? Entonces estas son propiedades fuertes, no todo filtro lo va a cumplir, y lo que probamos es que iban a ser equivalentes. Entonces, para los dos últimos puntos que nos faltaba para que nuestra función eta fuera un morfismo, bastaba pedir esto, alguno de ellos dos, porque ya los dos puntos iban a salir rápidamente. Entonces, voy a escribir todo aquí con cuidado. B álgebra de Boole y F filtro. Lo que probamos ayer es que son equivalentes. Muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedamos ayer. Aquí es para todo B y para todo C, ¿no? Antes de decir este sí, solo sí. Entonces, que después de tanto teorema y después de tanta proposición, que no perdamos de vista qué es lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando dar una representación de una álgebra de Boole arbitraria. Si todos están de acuerdo en lo que probamos ayer, que sí lo vamos a necesitar, bueno, cualquier cosa, duda de lo que haya mencionado, recapitulación de ayer, díganme, porque ahora sí ya vamos a ver un par de teoremas nuevos. No voy a tomar agua. Vale, entonces nos vamos a fijar en los filtros
tales que cumplan una de estas dos. ¿Vale? Esos filtros son muy especiales. Y aquí la pregunta es cómo se ven esos filtros, lo cual vamos a probar. Pero antes de eso necesitamos la siguiente definición. B, un álgebra de Boole, y F, filtro. Decimos que es un filtro maximal, decimos que F es un filtro maximal, es maximal. Sí. ¿Qué significa que algo sea maximal? Si es tal que no hay nadie más grande que él de su misma especie. ¿Qué significa de su misma especie? Que no existe un filtro distinto de él más grande de él. O, en otras palabras, para todo F' filtro, si sucede que está contenido F en F', entonces F es igual que F'. Esto es maximal. Maximal es un concepto muy general. Ya creo que nos hemos encontrado con el concepto de maximal muchas veces en la carrera. Y aquí es maximal respecto a la propiedad de ser filtro. Muy bien. Lo que vamos a demostrar es que los filtros que nos interesan son los filtros maximales. Es decir, un filtro maximal va a cumplir estas dos cositas. Entonces, basta probar que un filtro es maximal, sí, solo sí, alguna de estas dos, porque ya dijimos que ayer demostramos que son equivalentes. Entonces, no me acuerdo cuál era la que pedíamos, pero creo que es la segunda. Sí, es la segunda. Teorema. Este teorema es un poquito importante porque te dice qué filtros son los que necesitas. Te dice que no es cualquier filtro, no es una propiedad muy simple de un filtro, es algo fuerte. Es que ese filtro es el filtro más grande que puedes encontrar. Que sea maximal, te quiere decir que si pensamos en el álgebra de Boole así, te quiere decir, supongamos que el filtro es de esta forma, lo que está en azul, ¿no? Lo estoy dibujando en la parte de arriba porque recordemos que los filtros nos agarran cosas grandes. Entonces, si este es un filtro maximal, te quiere decir que si hay alguien, supongamos el verde, esto verde, ¿no? Y esto le llamamos F', entonces, nótese primero que F va a estar contenido propiamente en F'. Entonces, esto te quiere decir que si F es maximal, entonces necesariamente F' no es filtro. Entonces, los filtros maximales son tales que cuando le agregas cualquier cosita, ya todo se te trivializa y por ahí deja de ser primo. Un filtro maximal, perdón. Un filtro primo, perdón. Perdón. Los filtros maximales son tales que si le agregas cualquier cosita más, ya dejas de tener un filtro. Muy bien, pero bueno, esta es la definición que vamos a utilizar de filtro maximal. Simplemente este dibujito era una intuición extra por si quieran pensar de alguna forma más tangible a los filtros maximales. Entonces, ahora sí pasemos al teorema de los filtros maximales. Sabe un álgebra de Boole y F un filtro. Recordemos que, por si a alguno de ustedes ya se les olvidó la definición de filtro, un filtro es tal que el 0 no está en el filtro, el 1 está, es cerrado bajo ínfimos, es decir, para cualesquiera A y B su ínfimo va a estar, y si alguien está en el filtro y existe alguien en el álgebra de Boole tal que ese alguien, digamos A, es menor o igual que el filtro, entonces el que es grande en el álgebra de Boole va a estar en el filtro. Vale, entonces mencioné muy rápido que era un filtro, para que, por los que no entraron ayer. Así decimos que son equivalentes. Lo primero es que F es maximal. Es equivalente que un filtro sea maximal a que para cualquier elemento del álgebra se tenga que B es un elemento del filtro o no B es un elemento del filtro. Entonces son filtros que te van a cubrir, como que te van a cubrir casi todo el álgebra o al menos la mitad, ¿no? Como que te está diciendo que siempre va a estar o alguien o su complemento. Muy bien. Entonces hagamos la primera dirección. Aquí es 1, implica 2. Supongamos que F es maximal. Nótese que F tiene la pif.
es decir, la propiedad de la intersección finita, pues si sucediera, para demostrar que un filtro tiene la PRIF, esto es, esto no va a pasar para cualquier filtro, sino o sea, esto va a pasar para cualquier filtro va a tener la PIF. Y bueno, lo que yo creo que estaría bien demostrarlo, pues si sucediera que no, entonces existen, digamos, A1 hasta N en F, tales que el ínfimo de todos ellos son iguales a cero, ¿no? Eso es contradecir que algo no tenga la PIF. Pero si se dan cuenta, esto es una contradicción, ¿no? Esto contradice la propiedad 2. Pues es fácil demostrar por un argumento inductivo que suponiendo la propiedad 2 siempre va a haber va a estar cerrado bajo ínfimos arbitrarios, no, ínfimos finitos. Lo que quiero decir es que la propiedad 2 de filtro nos dice que para cualesquiera dos elementos de F, su ínfimo va a estar, por si alguien no lo ve. Entonces, lo que les quiero decir es que con esto y con un argumento inductivo se puede demostrar que para cualesquiera n elementos de F, entonces su ínfimo de esos n va a estar. Y esto está contradiciendo como corolario rápido de la propiedad 2, porque como su ínfimo va a estar, entonces 0 es un elemento de F, contradiciendo que F sea filtro. Entonces, en esta dirección, nada más mencioné que todo filtro tiene la PIF. Muy bien. Entonces, observamos que F tiene la PIF. No sé si recuerden el teorema, o creo que es proposición que acabo de mencionar, que para cualquier A subconjunto de una álgebra de Boole que tiene la PIF, si te agarras cualquier elemento B, entonces A unión el unitario de B tiene la PIF, o A unión el complemento de B tiene la PIF. Entonces usemos eso. Como F tiene la PIF, entonces si te tomas cualquier B, queremos demostrar dos. Entonces, sabe, como acabamos de decir que A tiene la PIF, entonces aquí hay dos casos. A unión B, aquí no es A, es F. F unión B tiene PIF, o F unión no B tiene PIF. Muy bien. Aquí es el complemento de B. Ahora déjenme ver qué sigue aquí. No sé si recuerden que ayer notamos que esta construcción, para cualquiera tal que A tenga la PIF, si hacemos la cerradura y después nos fijamos para arriba, iba a ser un filtro. La propiedad 2, o sea, ayer lo demostramos casi por construcción, ¿no? La propiedad 2 iba a cumplirse cuando hacías la cerradura, la propiedad 3 con la flechita, y la propiedad 1 era la que fallaba, ¿no? Entonces, si A tenía la PIF, entonces la propiedad 1 se iba a cumplir. Entonces, si ustedes me creen, siempre que un conjunto A tenga la PIF, entonces sacar cerradura y después sacar flechita nos iba a dar un filtro. ¿Qué será bueno probarlo? ¿Cómo ves, Carlos? ¿Lo pruebo o ya me sigo? Yo digo que te sigas. Ay, perdón. Está bien. Bueno, si alguien no me cree, Porque ayer sí vimos más o menos, ¿no? Que se cumplían todas, salvo que el cero, ¿no? sí, y como les mencionaba, el cero sí va a cumplir con la hipótesis de que A tuviera la PIF. Entonces, estoy mencionando esto porque para esta ida, si te tomabas cualquier B, entonces lo que sí probamos es que tiene la PIF unirle F el complemento o unirle F el B. Entonces, como cualquiera de ellos dos tiene la PIF, si definimos entonces, bueno, aquí tenemos que uno de ellos dos tiene la PIF. Entonces voy a hacer casos. El caso 1 es que el de la izquierda tenga la PIF y el caso 2 es que F unión complemento de B tenga PIF. Voy a hacer el caso 1 y el caso 2 es totalmente análogo como se pueden imaginar. Entonces, caso 1,
este tiene la PIF. Si definimos G igual a cerradura de este conjunto, es decir, cerramos bajo ínfimos finitos y después cerramos por arriba, es decir, sacamos flechita, este será un filtro, por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ya ayer demostramos que sí iba a cumplir 2 y 3, la propiedad 2 y 3 muy fácil, y la 1 es porque este tiene la PIF, ¿no? Al que estamos operando. Muy bien, este es un filtro. Nótese que F está contenido en, esto siempre se da, en la unión con cualquier otro conjunto, y este siempre va a estar contenido en la cerradura, esta de acá, cualquier conjunto va a estar contenido en la cerradura de ese conjunto, porque aquí cuando estamos haciendo cerradura, estamos haciendo ínfimos finitos, entonces en particular, si te agarras cualquier elemento, para quien tenga duda de esta contención, la voy a mencionar rápido aquí, pues si te agarras cualquier elemento X, entonces X es igual a X ínfimo X, lo cual es un ínfimo finito, y por lo tanto va a estar, por definición de cerradura, en la cerradura de F unión B. Entonces ya tenemos esta contención, y nótese que esto también se va a dar. Cualquier conjunto va a estar contenido en flechita conjunto, es decir, para todo A está contenido en A flechita, y en particular para este conjunto. ¿Por qué? Porque A flechita son todos los que son mayores o iguales que cualquiera, que alguno de los que están adentro. Entonces, voy a volver a hacer aquí la prueba rápida. Dado un X acá, entonces X es mayor o igual que X, y como X estaba acá, entonces X va a estar en la flechita. Esa es la definición de flechita. Recordemos que flechita es los elementos tales que son mayores o iguales que alguno de los que están acá. Muy bien. Entonces, nótese que nuestro filtro F es tal que está contenido en este otro filtro. Y este otro filtro es G, ¿no? Lo estamos nombrando acá. Y como F es por hipótesis maximal, aquí lo voy a decir por 1, F es maximal, y como estamos encontrando un filtro tal que F está contenido en ese filtro G, entonces concluimos que F es igual que G, y nótese que B está en este conjunto, por si alguien tiene duda, nótese que B está en este, y aquí tenemos estas dos contenciones probadas, ¿no? Entonces B está en este conjunto que no es nada más que G, y como son iguales, por lo tanto, B está en G. Eso es el caso 1, es decir, el caso en que este tenga la PIF, construimos un filtro al cual llamamos G, y con las propiedades de filtro maximal, notamos que iba a ser este nuevo filtro igual que el filtro F, y como son iguales, entonces este elemento B de G iba a estar entonces en F. Muy bien. El caso 2 es suponiendo que tiene la PIF, pero bueno, eso es análogo. Entonces voy a suponer que todos me creen que es totalmente análogo. Y lo que acabamos de probar es que todo filtro maximal iba a tener esta propiedad, que es básicamente la que nos va a hacer que sea morfismo nuestra función que estábamos definiendo. Ahora sí. Ay, no, perdón. Está terminada esta implicación. Hagamos el regreso. Supongamos esto, que para cualquier elemento está él o su complemento. Y por demostrar que F es maximal. Hagámoslo por definición. Sea G filtro, tal que es mayor o igual que él. Esto que sea mayor o igual que él significa que está F contenido en G. Necesitamos demostrar que, pues para demostrar que son iguales, nada más basta demostrar la otra contención. Es decir, necesitamos demostrar que G está contenido en F. Empecemos. Sea B elemento de G. Como estamos haciendo aquí el regreso de 2 implica 1, entonces por 2 tenemos que B pertenece a F o no B pertenece a F. Lo que queremos es que
este B esté en F, ¿no? Porque queremos esa contención. Entonces, básicamente, tenemos esto, tenemos que se cumple esto. Y como queremos esto que está aquí, pues supongamos que sucede esto. Si llegamos a una contradicción, entonces por este O va a suceder lo que está a la izquierda. Entonces, para llegar a una contradicción, bueno, voy a poner aquí que esto se pasa por 2, porque estamos suponiendo 2. Supongamos que no B pertenece a F. Como por hipótesis G es un filtro tal que F está contenido en él, entonces no B está contenido en G. Pero estábamos diciendo que B era cualquiera en F. Por lo tanto, no, esperen. Aquí B no está en F, B es un elemento de G. Entonces encontramos que B y no B eran elementos de G. Por lo tanto, como es filtro, el ínfimo de ellos dos iba a estar en G. Y como ya lo sospechan, este ínfimo es por axiomas de álgebra de Boole igual a 0. Por lo tanto, 0 está en el filtro G, lo cual es una contradicción a suponer que G sea filtro. Como llegamos a una contradicción y sucede este o este, entonces concluimos que B pertenece al filtro. Muy bien. Y es lo que queríamos, ¿no? Como B pertenece al filtro F y B era cualquiera, podemos concluir que G está contenido en F y por lo tanto G es igual a F y por lo tanto F es maximal, pues G era cualquier filtro. Muy bien. ¿Hay dudas acerca de esta prueba? Bueno, voy a suponer que no hay dudas. En cualquier momento párenme si estoy yendo muy rápido o muy lento. ¿Todo bien, Jerry? ¿El regreso no te gustó tanto? Si quieres puedo repetir rápido alguna parte. ¿Todo bien? Va. Entonces lo que les estaba diciendo es que los filtros maximales iban a ser los filtros tales que cumplían por este teorema esto. Entonces, como esto último nos interesa mucho para que nuestra asignación eta sea morfismo de álgebras, vamos a darle un nombre a estos filtros maximales, porque maximal es un concepto que siempre se utiliza, entonces, como son tan importantes, vamos a ponerle un nombre. Definición. Veo una álgebra de Boole y U un filtro, es decir, un subconjunto de B tal que es filtro. Decimos que U es un ultrafiltro si es maximal. Entonces, simplemente aquí estamos proponiendo un nuevo nombre. Los filtros que nos importan son los ultrafiltros, que pues simplemente son los filtros maximales. Entonces, resumiendo todo lo que tenemos, esta última proposición y la proposición de ayer, tenemos que es equivalente para B una álgebra de Boole y U un subconjunto de B filtro. Lo que demostramos ayer, no, lo que demostramos ahorita es que U es ultrafiltro. Sí y solo sí, para todo B está en el álgebra de Boole, B está o su complemento. Y el punto 3, que es lo que demostramos ayer, es que esto es equivalente a suponer que para todo A, B en U, iba a suceder que A está en U, sí, no. Ok. Lo que demostramos ayer es que para todo A y B en el álgebra, aquí es en el álgebra, perdón. Ya dejo de pintar. Vale, para todo A y B en el álgebra, si su complemento, si su supremo estaba en el ultrafiltro, bueno, en el filtro, entonces se cumplía que alguno de ellos dos estaba. Es decir, A está en U o B está en U.
Eso fue lo que ayer demostramos, que estas dos son equivalentes, y ahorita demostramos que estas dos son equivalentes. Entonces el lema es que estas tres son equivalentes. Ahora sí ya. Estamos como definiendo cosas fuertes y estamos probando cosas fuertes para probar que esta cosa es morfismo. Entonces, una pregunta natural es, ok, sabemos más o menos nuestra intuición, aquí no he probado nada, que va a ser un morfismo, ¿vale? Esta cosa, si cambiamos nuestro codominio a la potencia de todos los ultrafiltros, sabemos que esta va a ser un morfismo. Entonces, ¿qué es lo que yo les estaba diciendo? Pues estábamos pidiendo que fuera un morfismo inyectivo. La pregunta es, ¿vamos a tener esta inyectividad? Y la respuesta es no. ¿Por qué? ¿A poco siempre existen ultrafiltros? Y una pregunta de este estilo es, ¿existen filtros maximales? Entonces, sí existen, pero ¿a poco siempre van a existir de la forma en la que queremos? Aquí estamos redefiniendo. Lo que les estoy contando es que este siempre va a ser morfismo, por si no se imaginan cómo estoy definiendo este. A veces nada más basta preguntarse qué es lo más natural. Este X iba a ser, al principio eran todos los filtros, ¿no? Y ahorita vamos a cambiarle eso. Van a ser todos los ultrafiltros. Entonces, X va a ser el conjunto de todos los ultrafiltros en B. ¿Y cómo íbamos a definir eta? Les doy un momento para pensar qué es lo más natural de definir eta en un elemento B. Queremos que termine en la potencia de X. Entonces queremos que te mande a un conjunto de ultrafiltros. Es decir, van a ser los ultrafiltros, los elementos de X, tales que B es un elemento del ultrafiltro. Muy bien. Entonces lo que les estoy diciendo es que intuitivamente este ya va a ser casi por definición, porque estamos utilizando ultrafiltros, un morfismo de álgebras de Boole. Es decir, va a abrir uniones, va a abrir complementos y va a abrir... va a abrir ínfimos, supremos y complementos. La pregunta es, ¿será inyectivo? Y esto quiere decir, ¿existen ultrafiltros que separen elementos? ¿Por qué la pregunta de que sea inyectivo se resume a que existan ultrafiltros que separen elementos? Porque pues queremos que este sea inyectivo, entonces si te agarras A y B distintos, pues basta mostrar un ultrafiltro en alguno de ellos, digamos en N en A, tal que U no esté en N de B, ¿no? O análogamente, ¿no? Un ultrafiltro que esté en N de B y no esté en eta de A, perdón, N. Entonces, eso es lo que la pregunta, ¿no? ¿Existen ultrafiltros? Y ya casi terminamos. Esto, ya llegamos a nuestro final de este recorrido por el mundo de los filtros y solo quisiera decir algo rápido. Lema de Zorn, ¿no? Entonces ya vimos que esta pregunta no es nada trivial y no hay una forma tan fácil de resolverla más que con un axioma, pues hay un axioma que genera controversia de la teoría de conjuntos. Entonces, lo voy a repetir el lema de Zorn. Eh, yo creo que ya lo hemos visto muchas veces para órdenes parciales. No, lo hemos visto para órdenes inducidos por la contención. Entonces, aquí no le voy a cambiar a cómo está el lema de Zorn en general. A, menor o igual, un copo, es decir, un conjunto parcialmente ordenado, tal que, bueno, aquí es copo, le pedimos que no sea vacío, tal que para toda cadena en el orden parcial A, ¿qué significa que sea cadena? Que para cualesquiera dos elementos de C, entonces los puedes comparar como una cadenita. Para cualesquiera A y B en C, A es menor o igual que B o B es menor o igual que A. Esto quiere decir que esa cadena. Lo voy a poner de azul y esto lo voy a poner de azul, ¿vale? Por si no recuerdan la definición de cadena. Entonces el lema de Zorn me dice que si
A es un conjunto parcialmente ordenado, tal que toda cadena está acotada superiormente. Entonces, existe un elemento, digamos, M en el conjunto parcialmente ordenado, tal que M es maximal. Entonces voy a volver a enunciar el teorema de el lema de Zorn, pero esto aquí qué significa que toda cadena está acotada superiormente. Entonces, que está acotada superiormente quiere decir que la cadena es tal que existe un elemento C en el conjunto parcialmente ordenado, tal que para todo, ok, aquí chance, sí, tal que para todo elemento de la cadena, es decir, todo elemento A en Segari goleada, A es menor o igual que C. Es decir, C es una cota superior del conjunto C. Entonces te está diciendo que, para, que si A es un conjunto parcialmente ordenado tal que toda cadena es tal que existe una cota superior, entonces este es como el lema de Zorn. Lo que te dice el lema de Zorn es que existe un elemento M en A maximal. ¿Qué significa que sea maximal? Pues lo mismo, ¿no? Que no hay nadie encima de él. Esto quiere decir tal que para todo eh, M', si M' es mayor o igual que M maximal, esto es definición de maximal, entonces M' va a ser M. Eh, ¿Hay alguna duda en el lema de Zorn? Que lo vamos a utilizar ahorita. Generalmente se enuncia sin lo que estoy subrayando sin las traducciones que estoy subrayando en colorcitos. Esto que está acá abajo es la traducción de lo verde. Todo conjunto parcialmente ordenado, tal que toda cadena está acotada superiormente, el lema de Zorn te dice que existe un elemento maximal. Eh, Dulce, Jerry, ¿está bien este lema? Va, va, va. Entonces vamos a utilizar este lema para hacer lo que queremos. Teorema. No vamos a hacer exactamente, no vamos a responder inicialmente esta pregunta. Vamos a responder a otra que como corolario me va a dar esta pregunta. O mejor dicho, nos va a dar un corolario que será la herramienta para esta pregunta. Ahora sí. Ve una álgebra de Boole. Bueno, creo que este teorema se llama lema del ultrafiltro. Y es fuerte. ¿Por qué? Porque, como saben, vamos a ocupar lema de Zorn. Entonces, con el lema del ultrafiltro puedes probar muchas cosas. Creo que puedes probar compacidad lógica. Pero bueno, si en caso de que eso sea falso, perdonen. No sé, Carlos, sí, ¿verdad? El lema del ultrafiltro, con el lema del ultrafiltro puedes probar compacidad lógica. Mm, no sé si directamente, pero, pero bueno, es equivalente a elección, ¿no? Entonces puedes probar compacidad. Ah, No, creo que no va a ser equivalente. creo que no, creo que no. Ok, entonces No. simplemente les estoy dando el nombre del teorema, lema del ultrafiltro. Olviden lo de compacidad. ¿Qué nos dice el lema del ultrafiltro? Que si ves una álgebra de Boole y F es un filtro, entonces el lema del ultrafiltro me dice que F se puede extender a un ultrafiltro. Muy bien, entonces no sé si recuerden, creo que la primera vez que se utiliza el lema de Zorn en la facultad es en álgebra lineal, y en álgebra lineal probamos que para todo conjunto LI se puede extender a una base. Entonces básicamente esto es lo mismo. ¿Qué significa extender? Es decir, existirá U ultrafiltro, ultra, tal que esto de extender quiere decir que F está contenido en B. Ah, no, no, no. F está contenido en U. U extiende a F. Muy bien, entonces esto se parece mucho a algo que ya habíamos escuchado por ahí. Y la prueba no es la misma, pero sí es como el uso que generalmente se le da al lema de Zorn, que es, pues, probarlo directamente. Entonces, vamos a definir un conjunto parcialmente ordenado y vamos a ver que toda cadena está acotada superiormente y vamos a utilizar el lema de Zorn y recordemos por nuestro teorema, no, por nuestra definición, perdón,
que va a existir entonces un M maximal, pero ¿qué significa ¿qué significa que sea maximal? Significa que es ultrafiltro. Y ese que encontremos será el que buscamos. Entonces vamos a definir un conjunto adecuado, tal que le demos un orden y como que todo lo demás salga simplemente utilizando los teoremas que ya probamos, perdón. Entonces, vamos a definir el siguiente conjunto P. Queremos terminar mostrando que hay un maximal, es decir, que existe un ultrafiltro, no, que existe un filtro maximal. Entonces, P debe de ser un conjunto de filtros. No solamente eso, queremos que exista un M maximal tal que M extienda al filtro F. Aquí está raro, ¿no? Que esté en M minúsculas, pero bueno, este M queremos que nos lo dé Zorn y que M sea tal que F esté contenido en M. Entonces, con estas dos cosas que les dije, es decir, P queremos que sea un conjunto de filtros y no solamente eso, queremos que sea un conjunto de filtros que extiendan a F. Por eso es que se define este conjunto, por si le saca de onda que se defina de esta forma. Entonces, definimos P como todos los subconjuntos del álgebra de Boole, tales que G es filtro y F está contenido en ese filtro. Entonces, pues naturalmente, si demostramos que este tiene un elemento, si demostramos las hipótesis de Zorn, nos va a decir que existe un elemento maximal y pues este elemento maximal naturalmente pues va a ser tal que extienda a F. Entonces, por eso es que se define a este conjunto. Todo este choro fue intuición, por si alguien no veía por qué definir a P de tal forma. Nótese, necesitamos un conjunto parcialmente ordenado. ¿Cuál es el orden por excelencia para que tengamos aquí un conjunto parcialmente ordenado? ¿A quién poner aquí? El lema de Zorn me pide un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, ¿cómo vamos a dotar de orden a P? Supongo que ya se les ocurrió, entonces lo voy a escribir. Vamos a ponerle la contención. Nótese que, sí, muy bien. P con la contención es un copo, pues la contención siempre va a ser reflexiva, va a ser antisimétrica y además va a ser transitiva. Es el orden por excelencia. Muy bien, ya tenemos un copo. Por demostrar que toda cadena tiene cota superior para usar SOM, ¿no? Entonces, se hace una cadena. ¿Qué quiere decir esto? Si C, vamos a ver a C de esta forma, a ver si esta notación les agrada. C va a ser un conjunto de G's para algún índice, ¿no? Entonces, simplemente a G lo estamos viendo, a C la estamos viendo como ya indexado. Entonces, esto es una cadena de filtros que además cumple que todo GI está en P, ¿vale? Entonces, dada esta cadena que la estamos viendo de esta forma, no sé si recuerden por ahí que probamos algo que nos decía qué onda con cadenas de filtros. ¿Qué significa que esa cadena? Es que cualesquiera dos elementos se pueden comparar. Y como estamos aquí comparando por medio de la contención, aquí voy a escribir algo más para ver si ya se les ocurre qué hacer. Como es cadena, tienes que, para todo I y para todo J, GI está contenido en GJ o GJ está contenido en GI. ¿Probamos algo para este tipo de conjuntos? Aquí estoy transcribiendo qué significa que sea cadena. La respuesta es que sí. Nosotros probamos que la unión de cadenas de filtros es un filtro. Nótese que la unión de C, que es lo mismo que unir los GIs desde con I en I, es filtro. Entonces, muy bien. La unión, ¿por qué estamos usando la unión? Porque si recuerden que para cualesquiera dos conjuntos, la unión va a ser tal que será una cota respecto a la contención. Entonces, eso va a pasar en general. Para cualquier AI, la unión de los AJs
con J en I, será una cota. Esto significa que sea cota cuando estamos hablando de contenciones. Entonces, ¿por qué estamos buscando la unión de... ¿Por qué esto está cool? ¿Es filtro? Esto lo probamos ayer y lo mencioné hoy. Muy bien. ¿Por qué nos interesa esto? Queremos demostrar que la cadena está acotada superiormente. Nótese que para todo I en I, el elemento GI está contenido en la unión de los GIs con I en I. Es decir, esta unión es cota superior de la cadena C, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Muy bien, entonces ya casi acabamos. Demostramos que cualquier cadena está acotada superiormente, sin embargo todavía falta algo. Ya demostramos que existe un C, tal que C es mayor o igual que cualquier elemento de la cadena. ¿Por qué es mayor o igual? Porque la unión siempre va a ser eso, ¿no? Sin embargo, todavía no demostramos que ese C sea un elemento de nuestro orden parcial. Es decir, aquí nos falta un por demostrar. ¿Qué necesitamos para que sea elemento de P? Veamos la definición de P. P son los filtros, tales que F está contenido en ese filtro. Entonces, como ya tenemos que esto es un filtro, nada más falta mostrar que F está contenido en aquí. ¿Pero qué? Para todo I, F está contenido en GI. Y como GI está contenido en la unión de los GIs, entonces F está contenido en la unión de los GIs, o lo que es lo mismo, la unión de la cadena. Muy bien. Bueno, esto pasa para todo I. ¿Por qué? Pues por definición, ¿no? Bueno, no por definición, por hipótesis, porque C es una cadena en P. Esto quiere decir que todo GI, elemento de la cadena, va a terminar siendo un elemento de P, y si es un elemento de P, entonces eso quiere decir esta contención. Como para todo I en el conjunto de índices, entonces en particular para un GJ, ¿no? Si te agarras un GJ fijo, va a suceder esta contención. Por lo tanto, la unión de C es cota de C, y la unión de C es un elemento de P. Y como C era cualquier cadena y a esta cualquier cadena le estamos encontrando una cota superior, entonces existe U en nuestro orden parcial con U maximal. O lo que es lo mismo, existe un filtro que sea un elemento de P, quiere decir que U es filtro y F está contenido en U, porque así definimos a la familia P, ¿no? Los filtros que son, bueno, los filtros tales que F está contenido en ese filtro y además es maximal. Y bueno, esto es lo que queríamos, ¿no? Porque ya si tienes un filtro maximal, es decir, U es ultrafiltro, y que F esté contenido en U quiere decirnos que extiende a F. Entonces ya hicimos lo más difícil. Este es el lema del ultrafiltro. No sé si haya quedado claro. Bueno, leo el chat. Fue un uso usual del lema de Soro. ¿Hay dudas en algún punto o alguien quisiera que repitiera rápidamente toda la prueba? Casi todas las pruebas de Zorn son parecidas, ¿no? Sí, en general las pruebas de Zorn, bueno, al menos yo las que he visto, es lo mismo. Agarrarte, quieres que exista tal estructura, te agarras al conjunto de la estructura que quieres que exista y ves que el maximal va a ser como el que quieres que exista, mejor dicho. Ah, sí, sí, sí.
Y bueno, en general, cuando quieras ver que cualquier cadena en un conjunto parcialmente ordenado con la contención está acotada superiormente, siempre, 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 la unión de la cadena te va a funcionar. Y esto siempre va a pasar, casi siempre va a pasar en un uso de lema de Zorn. Entonces, está cool este lema del ultrafiltro porque, pues, es algo que se suele hacer en matemáticas. Ordenar un conjunto parcialmente con la contención, checar que cualquier cadena, la unión de la cadena es cota superior y ya te da el lema de Zorn, el ente que buscabas. En este caso, un ultrafiltro que extendiera a F. Muy bien. Ahora sí, pasemos a demostrar. Sí, ya lo voy a demostrar. Lema de Zorn. Esperen. Déjenme escribir el primer corolario. Corolario. Bueno, aquí nada más quisiera decir que aquí usamos Zorn. Lo voy a poner en rojo porque sí es importante notar que nuestro resultado utiliza axioma de elección. Corolario. Si A tiene la PIF, es decir, no hay manera de encontrar el cero por intersecciones por ínfimos finitos, donde A es un subconjunto de un álgebra de Boole. Entonces, A se puede extender a un ultrafiltro. Yo creo que como son varios corolarios, bueno, lo voy a demostrar rápido. Como A tiene la PIF, entonces nosotros acabamos de hace rato comentar que este conjunto, la cerradura de A y luego flechita, este es un filtro, por hipótesis tiene la PIF, entonces ya mencionamos que este es un filtro, y por el lema del ultrafiltro existe U, ultrafiltro, bueno, por el lema del ultrafiltro, todo filtro se puede extender a un ultrafiltro, y por lo tanto acabamos. ¿Por qué? Porque el filtro que encontremos va a ser tal que este conjunto va a estar contenido y A siempre está contenido en este otro conjunto, entonces A va a estar contenido en el ultrafiltro que te da el lema del ultrafiltro. Muy bien, segundo corolario. Si B es un elemento de un álgebra de Boole distinto del cero, entonces existe un ultrafiltro, existe U ult de ultrafiltro, tal que B es un elemento del ultrafiltro. Muy bien, esto en otras palabras, bueno, la demostración, bueno, creo que hay otro corolario, pero bueno, este sí lo va a probar. Entonces, sea B cualquiera, queremos demostrar que que existe un ultrafiltro, tal que B es un elemento de ese ultrafiltro. Nótese que el unitario de B tiene la PIF. Pues cualquier intersección finita se va a ver así. B, bueno, perdón, cualquier ínfimo finito se va a ver de esta forma y te va a dar a B porque el ínfimo es idempotente, donde B es distinto de cero porque pues así te lo tomaste. Por lo tanto, como este conjunto, el unitario de B, tiene la PIF, entonces por el corolario anterior se puede extender a un ultrafiltro. Y entonces existe un ultrafiltro U tal que el unitario está contenido en U y como el B pertenece al unitario, pues ya acabamos, ¿no? Entonces B pertenece al ultrafiltro. Muy bien. Y el tercer corolario del lema del ultrafiltro, antes de probar el teorema de representación de Stone, es que si te agarras cualesquiera A y B elementos en el álgebra de Boole y A no es menor o igual que B, entonces existe U, un subconjunto de B, tal que es un ultrafiltro, y A está ahí, pero B no está ahí. Es decir, si tienes cualesquiera dos elementos del álgebra de Boole, tal que no está debajo del otro, es decir, uno no es menor o igual que el otro, entonces este corolario te dice que existe un ultrafiltro, tal que uno está y el otro no. Entonces, bueno, esto no lo voy a probar. Y voy a enunciar el teorema más importante del día y pues yo creo que del fin de semana. Teorema de representación de Stone. Una forma de enunciarlo lo voy a enunciar
fácilmente, sin muchas palabras. Toda álgebra de Boole se puede encajar en un álgebra potencia. ¿Por qué se llama de representación? Recordemos que las representaciones es cuando te agarras a una estructura y ves que es isomorfa a otra estructura más tangible. Aquí, en este caso, en el álgebra de Boole, las estructuras tangibles por excelencia son las potencias. Entonces, esa es una representación y este es el teorema. Así que empecemos. CAB, álgebra de Boole. Arbitraria. Retomamos X, el conjunto de todos los ultrafiltros en el álgebra de Boole. Bueno, perdonen, creo que ya habíamos dicho qué significaba encajar. Significaba que existe un morfismo inyectivo. Entonces, lo que vamos a hacer en este teorema es, pues, construir el morfismo, ¿vale? Demostración. Proponemos eta, función que va del álgebra de Boole a la potencia de X, es decir, a la potencia de todos los ultrafiltros de B. ¿Y cómo la vamos a definir? Pues de la manera más natural, tal que si B es un elemento del álgebra de Boole, aquí lo vas a mandar a todos los ultrafiltros, todos los U en X, tal que B es un elemento de U. Muy bien. Por demostrar que N es un encaje, y esta demostración se divide en dos cosas: demostrar que es inyectiva y demostrar que es morfismo. Esto quiere decir encaje. Entonces, primero veamos qué es un morfismo de álgebras de Boole. Quisiera decir que para ver qué es morfismo no se utiliza lema de Zorn. Es decir, esto no es necesario. Para ver que este es morfismo, no necesitamos de axioma de elección. Bueno, mejor dicho, de lema de Zorn. Veamos qué es un morfismo. ¿Qué necesitamos ver? Pues necesitamos ver que cumple tres cosas ahí: que abre ínfimos, abre supremos y abre complementos. Entonces, sean A y B en el álgebra de Boole, A y B elementos del álgebra de Boole, necesitamos demostrar que el ínfimo de A y B es igual al ínfimo de A y B en el otro álgebra de Boole, que en este caso es la potencia, y por lo tanto este ínfimo se ve como una intersección. Entonces, creo que este sí sale rápido por doble contención. Sea X aquí. Queremos demostrar esta igualdad de conjuntos, donde recuerden que este es un subconjunto de ultrafiltros, ¿no? N va a terminar en la potencia de X, es decir, N evaluado en un elemento será un conjunto de ultrafiltros. Entonces tomemos X en eta evaluado en A ínfimo B. Por definición, entonces A ínfimo B pertenece a X. Bueno, y por definición, X es ultrafiltro, ¿no? Porque son los ultrafiltros tales que A ínfimo B está ahí. Muy bien, entonces para facilitar la prueba voy a cambiar X por U. Entonces vamos a empezar con un U aquí y vamos a terminar con un U acá, con una cadenita de sí, solo sí. Entonces A ínfimo B pertenece a U y esto pasa sí y solo sí. Vamos a hacer la primera dirección. El ínfimo está en un ultrafiltro, entonces como el ínfimo es menor o igual que A y el ínfimo es menor o igual que B, no, sí. ¿Por qué? Porque el ínfimo es una cota inferior, ¿no? Entonces, en particular, es menor o igual que cualquiera de ellos dos. Esto lo probó Carlos, que la operación ínfimo se comporta como el concepto ínfimo en orden. Y además, U es un ultrafiltro, en particular es filtro. Entonces, por la definición 3, por la propiedad 3 de definición de filtro, tienes que A pertenece a U y B pertenece a U. ¿Por qué? Por 3, un filtro es un objeto que está cerrado superiormente en particular. Entonces esta es la justificación de esto. Ahora veamos qué es un sí solo sí. Es decir, perdonen, para ver que esto es un sí solo sí, nos falta esto.
Notemos que como U es filtro, entonces U es cerrado bajo ínfimos y es esto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el sí, solo sí. Muy bien, esto pasa sí y solo sí. ¿Qué significa que A esté en el ultrafiltro U? Pues que U va a pertenecer a eta evaluado en A, por definición, ¿no? Y también por definición, U va a estar en eta evaluado en B, porque eta en B es los ultrafiltros tales que B está en ese ultrafiltro. Entonces este es un sí solo sí por definición, y esto es un sí solo sí por definición de intersección. Como pertenece a ambos conjuntos, pertenece a la intersección de ellos. Tenemos esto. Entonces empezamos con un U aquí y terminamos con un U acá. Si se dan cuenta, aquí no ocupamos ni necesitamos de definición de ultrafiltro. Nada más utilizamos de definición de filtro. Entonces, quisiera resaltarlo. Digo, no es importante para la prueba, pero hasta aquí no necesitamos ni lema de Zorn ni concepto de ultrafiltro. En estas dos, en esta creo, ¿no? Aquí utilizamos que es filtro y ya. Muy bien. Entonces, ya demostramos que abre ínfimos. Veamos que abre supremos. Sean A y B cualesquiera en el álgebra, por demostrar que el supremo de, bueno, eta evaluado en el supremo es lo mismo que eta en A unión eta en B. Lo voy a hacer por doble contención. Sea U cualquiera, aquí, y vamos a terminar demostrando que U va a estar de este lado. Entonces, U está ahí, sí y solo sí. Esto va a pasar por definición. El supremo de A y B está en U, por definición de cómo evaluar eta. Ahora, como U es ultrafiltro, aquí sí estamos utilizando fuertemente este concepto de ultrafiltro, ¿no? Recordemos que esto es natural, porque llevo ya los 2 días diciéndoles que los ultrafiltros son los filtros que nos van a hacer esta implicación verdadera. Como U es ultrafiltro y tenemos el supremo de A o B y B, entonces tienes que A pertenece a U o B pertenece a U. Muy bien, creo que aquí está escrito eso, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que lo demostramos? Aquí está, creo que está en un lema. Muy bien, aquí está en este lema. Es equivalente que U sea ultrafiltro a esta dirección que estamos utilizando. Muy bien. Eh, entonces, como U es ultrafiltro, tienes esta dirección. Ahora, como estamos haciendo la doble contención, nos falta la dirección de acá. Si sucediera que suceda alguno de estos dos, entonces supongamos en pérdida de generalidad que sucede este. Como A es menor o igual que su supremo, porque el supremo es una cota superior, entonces el supremo pertenece a U. Ahora, si sucediera que B pertenece a U, como B es menor o igual que el supremo de A y B, entonces, como es un filtro y es mayor o igual que alguien que está en el filtro, entonces el supremo va a estar en U. Entonces el regreso es por definición de filtro, ¿no? Entonces esto es, esta flechita, no sé cómo ponerlo. La parte azul es porque es un ultrafiltro y la parte verde es por todo porque U es filtro en particular. ¿Todos están de acuerdo con la parte verde? Sucede alguno de ellos dos y en particular los filtros están cerrados por el menor igual, por la propiedad 3 de ultrafiltro, si A es alguien, por la propiedad 3 de filtro, ¿no? Si A es alguien en el filtro y existe un B tal que B es mayor o igual que ese alguien, entonces B está en el filtro. Esta es la propiedad 3 de filtro. Muy bien, entonces si se dan cuenta, ya casi acabamos, porque esto pasa sí y solo sí por definición de la función, U pertenece a eta evaluado en A o U pertenece a eta evaluado en B. Y esto pasa sí y solo sí por definición de unión. U pertenece a la unión de ambos, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es el implica, bueno, la doble condicional importante. Las otras salen por definición. Y como queremos que sea un morfismo de álgebras de Boole, nos falta la tercera condición y es que para todo A se da que
el complemento de A evaluado en eta es lo mismo que el complemento en el otro álgebra de Boole, donde el complemento, recordemos que se ve de la forma diferencia. Queremos que suceda esto. Lo voy a hacer por doble contención también. Sea U aquí. Esto pasa sí y solo sí por definición de eta en el complemento de A. El complemento de A pertenece a U. Esto pasa sí y solo sí. Aquí hay una dirección que sale rápido, ¿no? A no pertenece a U. ¿Por qué? Esta dirección pasa, pues, si A perteneciera a U, entonces aquí supongamos que A pertenece a U. En tal caso, A y su complemento pertenecen. Como U es un ultrafiltro, en particular es un filtro, entonces en particular es cerrado bajo ínfimos por la propiedad 2 de filtro, y en particular el ínfimo de A y el complemento de A está en el filtro, y esto es igual a que 0 esté en el filtro. Muy bien, entonces esta implicación es, pues U es filtro. Aquí no estamos utilizando que sea ultrafiltro. Ahora, esto de regreso es proposición de ayer, ¿no? Vimos que es equivalente que fuera filtro a que sucediera esto, ¿no? Sí, solo sí. Bueno, esta dirección. Entonces, notemos que, pues, U es filtro. Es ultrafiltro, perdón. Para una dirección utilizamos que es filtro, para la otra utilizamos que es ultrafiltro. Entonces, si se dan cuenta, este concepto nos está haciendo bien fáciles las cuentitas. Y esto pasa sí y solo sí. ¿Qué significa que A no esté en U? Entonces, esto es lo mismo que A no esté en eta en A, ¿no? Porque eta en A son todos los ultrafiltros, tal que A pertenece a esos filtros, ultrafiltros. Entonces, por definición de eta, esto es que U no esté en eta de A. Bueno, esto pasa así y solo si U está en X menos eta en A, por definición de diferencia. Entonces, aquí quisiera resaltar que esa es la implicación importante. Las implicaciones importantes estamos utilizando o definición de filtro o definición de ultrafiltro o propiedades de los ultrafiltros. Entonces, por lo tanto, ya casi terminamos. Ya hicimos la parte difícil, que eran las cuentas de los sí solo sí. Este es morfismo de álgebras de Boole. Morfismo de álgebras de Boole. Nótese, no se usó SORM. Hasta ahorita todavía no usamos SORM. Por demostrar que es un morfismo inyectivo, es decir, por demostrar que esta es inyectiva. Entonces, empecemos. Sean A y B en el dominio de nuestro morfismo, es decir, en B, tales que A es distinto de B. Como B es un conjunto parcialmente ordenado, entonces debe de suceder necesariamente que A no es menor o igual que B, o B no es menor o igual que A. ¿Todos lo ven? Esto es, pues, si sucediera lo contrario, es decir, si sucediera que sí se dan estos dos menores iguales, entonces tendríamos que son iguales, ¿no? Entonces, en un conjunto parcialmente ordenado, cuando tienes que dos elementos son distintos, entonces uno de ellos es menor, no es menor que el otro, o el otro no es menor que uno de ellos. Entonces, si todos están de acuerdo con esto, esto es porque es copo, ¿no? Es relación de orden. Esta implicación. ¿Están de acuerdo con esto? Voy a suponer que sí. Entonces, como sucede una de estas dos, o A no es menor o igual que B, o B no es menor o igual que A, entonces supongamos, sin pérdida de generalidad, voy a abreviar sin pérdida de generalidad, que A no es menor o igual que B. Muy bien. Como A no es menor o igual que B, entonces recordemos cuál es el corolario de llama del ultrafiltro. Este corolario me dice que existe un filtro, un ultrafiltro, tal que A está en ese ultrafiltro y B no está en ese ultrafiltro. Entonces,
Existe U, ultrafiltro. ¿Qué quiere decir que es un ultrafiltro? Que pertenece a la familia X, ¿no? Tal que A pertenece a U y B no pertenece a U. Aquí estamos utilizando el corolario, que bueno, no importa el corolario, importa que estamos utilizando el lema del ultrafiltro. Aquí estamos utilizando SORN. Como existe un filtro tal que A está en ese ultrafiltro, perdón, y B no está en ese ultrafiltro, bueno, aquí concluimos que U está por definición en eta evaluado en A, y como B no está en U, entonces U no está en eta en B. Por lo tanto, encontramos un elemento aquí tal que no está acá, y esto me quiere decir que estos dos conjuntos no son iguales. Y como A y B eran cualesquiera, tales que su imagen es distinta, bueno, A y B eran cualesquiera distintos, tales que su imagen es distinta, concluimos que es inyectiva, y por lo tanto concluimos que es un morfismo inyectivo, o mejor dicho, que esto es un encaje. Y esto es el teorema de representación de Stone. Es un teorema muy importante del, bueno, váyanme diciendo sus dudas de la demostración. Y si no hay dudas, me voy a echar un choro. Es un teorema muy importante y es del índole de que todo espacio vectorial de dimensión finita es isomorfo a un Fn. Y también es, para los que ya hayan visto cosas de teoría de grupos, es como un teorema de Cayley, no sé cómo se pronuncia este nombre, que te dice que todo grupo se puede encajar en otro grupo tangible, y este grupo tangible es un grupo de simetrías, ¿no? Entonces, estos teoremas de representación no son nada, bueno, son muy importantes y más allá de eso a mí me parecen muy bellos. Entonces, bueno, ya terminamos. Vimos que toda álgebra de Boole, el teorema de representación de Stone, te dice que toda álgebra de Boole está encajada en una álgebra potencia, o esto en otras palabras quiere decirte que existe, bueno, dada una álgebra de Boole, sabemos que se puede encajar en la potencia de sus ultrafiltros, ¿no? Es lo que acabamos de demostrar. Esto en otras palabras es que existe eh, una álgebra de Boole C, subálgebra de la potencia de X. ¿Qué significa que sea subálgebra? Pues que es una álgebra de Boole contenida, ¿no? eh, existe una álgebra de Boole C tal que B es isomorfa a C. Y esta es una subálgebra de la potencia. ¿Quién es C? Pues a saber es la imagen de... La imagen la vamos a denotar por corchetes de B. Sabemos que toda función es suprayectiva en su imagen. Entonces, como ya probamos que esta función es inyectiva y morfismo, si nos fijamos en su codominio, le ponemos su imagen, entonces va a ser supra. Entonces, de este encaje nos induce este isomorfismo. Pero bueno, lo importante es esto, que toda álgebra de Boole está encajada en una álgebra potencia. Y no sé si quieras decir algo, Carlos. Bueno, yo nada más quisiera decirles que una conclusión filosófica, una de las tantas conclusiones, ¿no? Podría decirse que para entender a las álgebras de Boole, basta estudiar todas las subálgebras de una potencia, ¿no? Entonces, eh, para entender todas las álgebras de Boole, basta que te quede bien claro qué onda con las álgebras potencias y sus subálgebras, que puede parecer una tarea difícil, pero al menos es ya en un lugar conocido, ¿no? ¿Qué tan conocido o qué tan familiar es una álgebra de potencia? Pues es muy primitiva, una álgebra potencia utiliza uniones que casi casi son, eh, las uniones te las da la axiomática desde que empiezas a estudiar teoría de conjuntos. Entonces yo siento que es un teorema muy, muy fuerte porque toda estructura algebraica se puede bajar a una potencia. Y bueno, y esta estructura algebraica no es cualquier cosa. Eh, y bueno, esta estructura algebraica, recuerden que es una estructura que te combina orden, lógica. Una álgebra de Boole combina lógica, combina orden. Vimos que toda álgebra de Boole induce un orden. Vimos que toda álgebra de Boole generaliza una lógica clásica y también te combina álgebra, ¿no? Entonces, hasta ahorita es lo que hemos visto, ¿no? Por acá está el teorema de representación de Stone. Bueno, eso es todo lo que quería decir. No sé si quieres decir algo, Carlos, o hay alguna duda de la prueba de hoy, en algún paso, de que esto era un morfismo inyectivo.
Pues, bueno, también como choro, este, también, bueno, nosotros vimos la definición de álgebras de Boole como motivada de la lógica, ¿no? Pero otra dirección hubiera sido, pues vamos a fijarnos en cómo se comporta el álgebra de conjuntos y a partir de esa álgebra de conjuntos, como generalizar esas operaciones, ¿no? Las de complemento, unión, intersección. Y bueno, igual que como pasa en álgebra lineal, en álgebra lineal empezamos como con Rn y vemos cómo se comportan la suma y las operaciones en Rn. Eh, bueno, sí, sobre todo en Rn, ¿no? En general en Fn, pero usualmente en Rn. Y luego eso ya pasamos a la definición como de espacio vectorial abstracto, ¿no? En donde los vectores pueden ser cualquier cosa, no solo vectores como los conocíamos, ¿no? Y entonces como encontrar estos teoremas de representación, como que de alguna forma nos está diciendo como eh, el concepto que tenías estaba bien, ¿no? Como no te tenías, bueno, o sea, como que generalizamos, pero volvemos al concepto original, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me saca mucho de onda como que el concepto natural que nos encontrábamos, que primero era Rn y en este caso era la potencia, como que sí te capturaba bien lo más general, ¿no? Entonces es como que sí tuvimos un buen tino, ¿no? Como que la naturaleza humana de haber definido y fijarte en la potencia, cuando lo llevaste a lo general, volviste a él de forma muy natural, bueno, relativamente natural, ¿no? Entonces, pues no sé, está muy extraño. A mí me parece muy bonito que existan este tipo de teoremas. Y lo mismo con grupos, ¿no? O sea, la definición de grupo es muy natural cuando ves grupos de simetrías. Y luego eso lo generalizas y te das cuenta que al final de cuentas como que todo se reduce a grupos de simetrías. Entonces, pues no sé, está padre eso. Dulce, Gerardo, ¿quedó bien el teorema de representación de Stone? Eh, ¿Todo cool? Va. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, ¿vas a decir algo más tú, Carlos, ahorita o? Yo creo que no, sí nos aventamos un rato, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, vamos a terminar la sesión de hoy. Gracias por conectarse en domingo y gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este teorema, que sí es un teoremón. Hasta luego.